años 2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en el balance que deja hasta ahora la pandemia del COVID-19 en varios países del mundo. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, el nuevo coronavirus deja hasta el momento más de 254.000 contagiados, 10.400 muertos, siendo Italia la nación con más fallecidos en el mundo. En el continente americano ya no queda ningún país libre del COVID-19. En las últimas horas, los gobiernos de la región han extremado las medidas ante el aumento de los fallecidos y casos positivos. Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron limitar todos los viajes no esenciales durante 30 días en la frontera común sin afectar el comercio. Quiero que en el programa de hoy nos enfoquemos en darle una mirada a los países. ¿Qué medidas han tomado? ¿Cómo son sus números? ¿Qué pasa en las calles? Y quiero saludar a Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, analista política internacional. Ella está en Nueva York, ahí la tenemos. Celia, gracias. Todos trabajando desde casa, por supuesto. Paola Serna, periodista en NTN24 en Miami, Florida. Paola, bienvenida. Jorge Ramos, director de información del portal La Silla Rota, nos colabora hoy desde Ciudad de México. Gracias, Jorge, muy amable. Celia, desde Nueva York, sin duda que hoy centra la atención del mundo con las medidas que ha tomado el gobernador Andrew Cuomo. ¿Cómo se ve la ciudad, Celia? La ciudad está completamente vacía y esto lo empezamos a ver desde el lunes. De hecho, a medida que pasan las horas, se hace más real. He salido a hacer parte del trabajo que hacemos como periodistas, pero es casi como una ciudad zombie. Se escuchan los pajaritos. De hecho, eso es algo que me pareció sorprendente esta mañana. La gente le dice a uno buenos días porque no hay otra gente o mucha gente en la calle. También hemos visto cómo se ha reducido la cantidad de personas que vienen de otros lugares. Obviamente el turismo se ha frenado por completo y vemos un Times Square completamente vacío, algo que nunca esperábamos ver en esta ciudad, que es una de las más activas, donde pasadas las 7 de la noche ya no se ve gente en la calle, las luces están apagadas y definitivamente es un sentimiento difícil. Lo que viene ahora es algo mucho más controlado por parte de las autoridades. Andrew Cuomo lo dijo durante su conferencia de prensa. A partir del domingo a las 8 de la noche, los trabajadores que no sean esenciales del gobierno y de empresas privadas tendrán que trabajar desde sus casas. Se cerrarán la mayoría de los negocios, solamente quedarán abiertos aquellos que son esenciales. Dentro de estos, farmacias, obviamente los consultorios médicos, de dentistas, para las mascotas, pero nos muestra qué tan serio está tomando el gobernador, que ha sido un poco reacio después de que el alcalde indicara a principios de la semana que se esperaba una medida similar, de que es necesario tomar esta medida para tratar de reducir los contagios. Hablamos de 7.100 casos cuando hizo su conferencia de prensa. Esa cifra ha ido subiendo y definitivamente después de que se registraran más de 20 muertes en la ciudad de Nueva York y 35 en el estado, ha llevado a que esto se convierta en algo muy importante para la autoridad local. La ciudad que nunca duerme, dormida, sería el titular, Celia. Entonces, vamos donde Paola Serna, ya está en Miami, sin duda otra situación, pero ¿cómo son los números en Miami, Paola? Hola, ¿qué tal, Andrea? Bueno, ya son 520 personas afectadas con este virus del COVID-19. Hoy se registró la 10ª víctima en el condado de Broward. Ese es el condado que ha tenido un mayor impacto y donde se han presentado la mayoría de las personas infectadas. Recordemos que el condado Broward tiene también aeropuerto internacional y tiene puerto, como Miami. Ambos puertos están en este momento clausurados para los cruceros y para este tipo de actividad. La comercial todavía sigue, pero pues esta ha sido alguna de las razones por las cuales ambos condados son los que lideran los números con mayores contagios. A nivel de la ciudad, digamos que durante todo el día de hoy hay lugares como la Pequeña Habana y ciertos sectores con un movimiento relativamente normal.
hicimos, digamos, un recorrido hoy por varios lugares y la gente todavía yendo a restaurantes. Esto no se ha prohibido, es importante destacarlo, a los supermercados, a las farmacias, lógicamente los bares y los teatros y lugares de convenciones y todo esto por orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis, particularmente en Broward, el condado Miami-Dade, no pueden operar. Muchos bares también, particularmente en la ciudad de Miami Beach, porque recordemos que cada ciudad de alguna manera toma sus propias medidas, claro, pero ya cuando hay un impacto grande como el que se vio recientemente en muchas playas donde los muchachos no acataron las medidas, ya entra el gobernador a determinar y hacer las prohibiciones y los cierres de playas, y esto ha ocurrido en los últimos días. Ya las playas de varios condados poco a poco se han ido cerrando, esto para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio, Andrea. Jorge, desde Ciudad de México, ¿qué pasa en México cuando parecía que hace semanas atrás o días atrás pues no pasaba nada? Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio y también a nuestras compañeras, tanto en Miami como en Nueva York. Bueno, la verdad es que la situación en México está pues bastante tensa por dos razones. La primera, porque el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que ha optado por una actitud un tanto pasiva. Hay muchos reclamos en el sentido de que no se están tomando decisiones para que se haga un aislamiento de las personas, que se eviten actos multitudinarios en la capital y en otras partes de la República. Y entonces esta situación ha tensado un poco las cosas. La verdad es que la gente poco a poco, sobre todo a partir de esta semana, en la capital del país ha disminuido su presencia en las calles, pero todavía vemos gente que está no está, digamos, a como lo describe Nueva York, ¿no? Que ya pues escucha hasta los pajaritos. Aquí todavía hay un poco de gente y creo que poco a poco se irá modificando las cosas. Las cifras en el país oficiales son de 921 total de casos negativos, 448 casos sospechosos, 164 casos confirmados y 2 personas han fallecido en la última semana. Esos son los datos que tenemos. Y bueno, yo creo que en los próximos días ya se verá un aislamiento mayor debido a que a nivel federal el gobierno ya determinó que a partir del próximo lunes todos los alumnos desde los primeros grados hasta bachillerato ya no haya clases. Muchas universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras privadas importantes ya suspendieron sus clases desde esta misma semana. Jorge, así que en los próximos días veremos ya mayor silencio en el país. Jorge, ¿y el presidente sigue invitando a abrazarse? Fíjate que esa es una de las cuestiones que más se le ha reprochado, porque mientras la Secretaría de Salud, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, que es el vocero que ha tomado el control de la información, pues han estado informando que ya no abrazos, que ya no besos, y sin embargo el presidente sigue dando abrazos y sigue dando besos. Ayer mismo, por ejemplo, encabezó un acto pues con casi 5,000 personas, con elementos de la Guardia Nacional que se graduaron, y bueno, se reunió con esas 5,000 personas en un lugar y los saludó de mano, sigue dando abrazos, y la verdad es que es un mensaje contradictorio, porque por un lado las autoridades de salud dicen que debemos ya empezar la sana distancia, ¿no? Que ya no haya saludos de esta proximidad. El presidente sigue en su estrategia de abrazos y de besos. De hecho, hoy mismo está saliendo a la ciudad de Oaxaca, al estado de Oaxaca, en el sur del país, a encabezar un evento que senadores de su propio partido le pidieron que cancelara por los riesgos que puede implicar acumular mucha gente. Así que bueno, pues por un lado el presidente trae su estrategia, él muestra amuletos y estampillas religiosas para decir que con eso él va a detener al virus, y por otro, bueno, pues están los científicos que señalan pues otras cosas. Ahora, Celia, se han tomado en diversos países del mundo, sin duda, algunas medidas. Para unos un poco tardías, para otros a tiempo. Se dice que América Latina, lastimosamente, pongo esa palabra antes, está aprendiendo de los casos de Italia y España. En Estados Unidos, por pues, la inmensidad del país, sin duda alguna, cada estado toma su decisión.
¿Qué pasa? Tú decías que está totalmente cerrado, que se escuchan los pajaritos, pero ¿quiénes pueden o no salir? ¿Cuál es el decreto como tal en estos momentos en Nueva York? El decreto inicia a partir de este domingo y de acuerdo a lo que se ha implementado en el mismo, se mantendrán algunas medidas que iniciaron este mismo lunes a las 8 de la noche. Se mantienen cerrados los teatros, se mantienen cerrados los lugares públicos para conciertos, los gimnasios. Pero ahora lo que esto implica es que no se puede hacer congregaciones de más de 10 personas, no se puede hacer juegos a pesar de que sean al aire libre, de baloncesto o de otros juegos donde haya interacción personal. Las personas podrán salir a hacer ejercicio mientras mantengan la distancia social. Las personas ahora podrán ir a trabajar desde sus casas. Ese es el principal elemento que ha manifestado el gobernador y creo que esto es lo que está tratando de mantener a las personas dentro de sus casas. Si no van al trabajo, no utilizan los servicios de transporte público, a pesar de que los mantendrá abiertos de acuerdo a este decreto, los trenes que conectan a los diferentes estados estarán. Algo que va a ser clave dentro de esto es que se mantendrán abiertos, por ejemplo, las licorerías, las ha puesto en el lado de cosas esenciales que se mantendrán. Los restaurantes, como lo han venido haciendo esta semana, podrán hacer entregas a los apartamentos, a las casas, a los negocios y podrán recoger los elementos. Esto es lo que está tratando de hacer y que mantendrá durante hasta ahora un tiempo indefinido. No nos ha dado una fecha exacta de cómo se hará, pero lo que va a hacer es reducir esa cantidad de personas. Personal esencial, en el caso de lo que él nos decía, es básicamente aquellas personas que tienen que trabajar para que haya servicio de agua, de luz. Los doctores y enfermeras definitivamente son parte de ese equipo esencial que se mantendrá. Y eso es lo que quiere hacer con esta nueva medida. No es, según él, una orden marcial en la que las personas vayan a ser perseguidas, pero sí dijo que aquellos que no cumplan las medidas podrán enfrentar penalidades y en especial se refería a los negocios que no cumplan con estas medidas. A esto se le suma, obviamente, que ellos tienen una coordinación con los estados de lo que esto se le llama el área triestatal, que es Connecticut y Nueva Jersey, pero ahora se les ha unido Pensilvania y Delaware. Y esta es una medida que inició desde esta semana, donde ellos también hicieron sus cierres y le podrían seguir con una medida similar a nivel estatal en Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y Pensilvania. De acuerdo al gobernador, estas medidas no funcionan si no se hacen en un territorio amplio de población, porque si una persona no quiere seguirla, simplemente se va para el otro estado, que en esta área de los Estados Unidos, el noreste, es mucho más cercana. Así que lo que él dice es que eso es lo que está buscando por ahora y hoy sabemos que a estas medidas se le acaba de unir el gobernador de Illinois, que ha mantenerse en su casa como otra de las medidas. Así que esperamos ver si esta decisión de Nueva York le siguen en otros lugares. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, esta mañana. Dos reglas básicas. Solo los negocios esenciales estarán funcionando. Las personas pueden trabajar desde casa, que Dios los bendiga, pero solo los negocios esenciales pueden tener trabajadores desplazándose desde el hogar hacia su trabajo o haciendo su trabajo. Y la segunda regla, quédense en casa la mayor cantidad de tiempo posible para proteger su salud física y mental. El cerrar la válvula significa que en un principio redujimos a un 50% la fuerza laboral, luego a un 75% y a partir de hoy la reducimos a un 100%. Toda la fuerza laboral debe quedarse en casa si no es esencial. Ahora, Paola, pareciera que a los ciudadanos, a la gente, no han terminado de tener o tomar conciencia y solo cuando se hacen este tipo de decretos o se queda usted en casa de forma obligatoria, pues por supuesto que hay que cumplirlos. Si en el caso de Miami, como tú nos contabas, realmente pues los restaurantes siguen abiertos, la gente sigue en la calle un poco de manera normal, ¿cómo se ve el comportamiento de la gente? Porque de todas maneras el pedido es quédese en casa. ¿La gente lo cumple? ¿La gente está en casa pese a que no se lo han impuesto? Hay muchos lugares de Miami, recordemos que el condado Miami-Dade es muy diverso. Hay muchos lugares donde está prácticamente desolado porque se tuvo que enforzar la medida en Miami Beach particularmente, que fue una de las ciudades que más se demoró en acatar las medidas, y esto por la gran cantidad de gente que viene para esta semana del Spring Break, que vienen estos jóvenes. Se habían demorado las autoridades en decretar, las medidas y las obligatoriedades de las medidas. Hay restaurantes que están abiertos y
pueden hacer domicilios. Eso es importante destacarlo. El día de hoy, en los sectores donde nos movíamos, como les decía en un principio, pues la gente estaba prácticamente común y corriente trabajando, estaban movilizándose. Lógicamente, habían muchas personas en los supermercados abasteciéndose, y es que desde ayer comenzó a implementarse una medida aquí en varios supermercados, y es que le dan la posibilidad a las personas mayores de 65 años que lleguen a los supermercados en la primera hora en que ellos abren. Esto con el fin de que los encuentren prácticamente limpios y que no haya ningún inconveniente, que ellos no tengan que relacionarse con más personas. En esa primera hora, las personas van a poder, mayores de 65 años, poder abastecerse sin tener contacto con otras personas y teniendo los establecimientos limpios. Y es por eso que también se vio más gente durante la mañana. Poco a poco, y a medida que pasan las horas, la ciudad se va poniendo mucho más sola. Eso lo hemos visto durante toda esta semana, particularmente la ciudad de Miami, que es la que comenzó a acatar la medida antes de Miami Beach. El alcalde del condado Miami-Dade, que es el condado que rige a todas estas ciudades, también ha sido ya muy estricto y ha impuesto y ha implementado más medidas. Incluso no se van a permitir que hayan personas como en grupos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En algunas ciudades no se pueden presentar o no pueden haber personas que no estén yendo a farmacias o a sitios específicos reunidos. Van a tener que estar todo el mundo resguardado, porque es una especie de toque de queda que va a regir en ciertas ciudades, y es mejor evitar, porque muchas personas desconocen los límites de las ciudades. Puede que en una ciudad no haya un toque de queda, en la siguiente sí lo haya, y pueden estar pues infringiendo, violando la ley de alguna manera. Así que aunque las personas son bastante, digamos, tranquilas aquí en Miami, y es como yo lo he visto en algunas localidades, vuelvo y reitero, pues es importante que ahora sí hagan caso a todo lo que está diciendo las autoridades, tanto de las ciudades, de los condados y del estado. Jorge, porque uno piensa, bueno, ¿a cuántos casos uno está esperando o se espera que el gobierno decrete medidas? Eso es una respuesta que sin duda nadie la tiene, pero en México se está cerca de hacer por ejemplo, en Colombia en estos momentos hay un simulacro de quedarse en casa por 4 días. Ya nos cuenta Celia cómo están. En Argentina, en Ecuador hay toques de queda de 5 o 4 de la tarde al otro día, 7 de la mañana. México, ¿qué tipo de medidas ha tomado en torno a eso? Y no solo en Ciudad de México, ¿hay otros estados que han tomado medidas individualmente? Sí, de hecho, fíjate que son básicamente estados del interior del país, universidades y algunas instituciones que no son parte del gobierno federal, las que han rebasado por la izquierda al gobierno del observador. Desde esta semana del martes, aproximadamente lunes, martes, ya 11 estados del país, son 32 entidades federativas, y 11 de ellas decidieron suspender las clases definitivamente. Eso fue, digamos, una acción que rebasó al gobierno. También varios estados del país han determinado cancelar todo tipo de evento que tenga más de 1,000 o hasta 5,000 personas. Están totalmente cancelados. Cancelaron también eventos culturales, artísticos, conciertos. Todo esto fue cancelado ya en varios estados del país. La semana pasada aquí en la Ciudad de México, el fin de semana, para ser precisos, se efectuó, por ejemplo, un concierto que se conoce como Vive Latino, donde vienen bandas de distintas partes del planeta a cantar ante 70,000, 80,000 personas. Y el gobierno de la ciudad decidió no cancelar el concierto. Entonces, el gobierno del partido Morena, que es el del presidente López Obrador, ha sido muy reacio a tomar decisiones, y han sido gobiernos de partidos distintos los que se han adelantado para tomar estas decisiones y frenar el flujo de la gente. Apenas anoche, por ahí de las 10 de la noche, la jefa de gobierno de la Ciudad de México emitió un video, a través de un video en redes sociales, en donde Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía de la capital del país
que se quede en su casa. Claro. Apenas estamos ahorita pues, a las 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo se va a comportar el fin de semana. La verdad es que a veces no lo que se demuestra, avanzar. claro, perdón te interrumpo Jorge, lo que se demuestra es que a veces hay que imponer esas órdenes para que la gente la cumpla y se las toma en serio y no simplemente decirles, los invito a que se queden en casa, que se tomen en serio esto que está pasando. Brevemente, por favor, a los tres, Jorge, ¿cuál ha sido el mayor desafío de cubrir este tema, de cubrir una pandemia para los periodistas, para ti? Sí, fíjate que nosotros en 2009 en México fuimos el epicentro del surgimiento del H1N1 de la influenza y surgió en México, surgió en Ciudad de México y en aquel momento se tomaron decisiones pues muy radicales. Pues sí, se cerró todo y creo que en este momento el mayor reto que se está teniendo para la cobertura tiene que ver con la seguridad de los periodistas. En el caso de nosotros en La Silla Rota, desde el lunes comenzamos a enviar secciones completas, a hacer home office y conducir sus secciones desde su casa. Este fin de semana, sábado y domingo, que baja generalmente el flujo informativo, tendremos totalmente la operación desde casa y a partir del lunes la asistencia a la redacción aquí en La Silla Rota va a ser menor. ¿Cuál es la parte más complicada? La parte de los reporteros, sí, que ellos tienen que estar en la calle. Claro, en la calle. Pero estamos procurando, así es, cuidarlos. Tenemos una serie de protocolos para que su integridad esté lo más a salvo que sea posible. Y Paola es una de ellas que está en la calle. Paola Serna, muy brevemente, porfa, en 30 segundos, ¿qué es ese gran desafío? ¿Qué ha sido lo más duro de cubrir esto, Paola? Es la responsabilidad, Andrea, la responsabilidad que tenemos porque muchos hemos estado cerca a personas contagiadas con el COVID-19 y de alguna manera nosotros tenemos que continuar nuestra labor, pero con mucha precaución. Yo incluso ando con mis máscaras, esta es la N95, las tengo en varias versiones, para, tratar de proteger sobre todo a las personas porque hasta este momento no hemos podido nosotros hacernos la prueba ya que no tenemos los síntomas que se requieren para que no la hagan, pero sí andamos protegidos, los micrófonos, con el gel de manos, con todo lo que podamos para evitar, si es que tenemos el virus, pues tener algún tipo de contagio, estarnos en la casa lo más que podemos resguardados y salir a la calle cada que salimos con las máscaras y con los guantes y todo lo que podamos, ¿no? Celia, lo mismo. Así es, yo creo que ser una persona que lleva el virus de manera silenciosa es el temor más grande, en especial cuando está uno cerca de personas vulnerables y no solamente los entrevistados, pero inclusive la propia familia. Y aislarse uno mismo de la familia es una parte que uno tiene que tomar muy seriamente durante esta época, pero también la responsabilidad de entregar información que sea coherente, que no incunda pánico, pero que sea hechos reales de lo que está sucediendo, que en este momento donde las personas están en su casa también significa muchas noticias falsas y tratar de ser esa voz de razón y de tratar de utilizar nuestra labor para lograr presentar los hechos es algo fundamental y yo creo que es un reto en este momento que todo el mundo está conectado a sus televisores y a sus redes sociales. Gracias a Celia, gracias a Paola, gracias a Jorge desde Nueva York, desde Miami, desde Ciudad de México, por su tiempo aquí para el programa y también a cuidarse. Los he visto mucho también en la calle, desde su oficio y es muy importante para la ciudadanía que estén bien informados y eso a través de nosotros los periodistas. Mil gracias a los tres. Hacemos una primera pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia en medio de las medidas implementadas por los gobiernos de la región para frenar la propagación del COVID-19. La cifra de fallecidos y contagios pues va en aumento. Quiero saludar a esta hora a otros 3 colegas, cada uno trabajando desde sus países. Fabricio Vela, director del noticiero a primera hora de Radio Majestad desde Ecuador. En Argentina, Ezequiel Alipe, periodista que escribe para el Clarín.com. En Venezuela, nuestro corresponsal de NTN24, Luis Laya. A los 3, muy buenas tardes. Fabricio, ¿cuál es la situación hoy del Ecuador? ¿Cuáles son sus números? Hola Andrea, ¿qué tal? Saludos a todo el continente y el mundo. 367 casos confirmados es la cifra que se ha anunciado en el último reporte, el que a las 10 de la mañana fue presentado por parte del gobierno. A las 5 de la tarde habrá una nueva actualización.
Hay un team fallecido, 5 personas fallecidas. En este caso se sumó un adulto mayor en la ciudad de Guayaquil que estaba hospitalizado. La cifra de casos confirmados supone un incremento respecto de a 199 que se anunció ayer en la mañana y los 260 que se anunció ayer en la tarde. Y la provincia del Guayas sigue siendo la que con mayor fuerza ahora mismo está presentando las cifras más altas, las que mayor preocupación han generado acá en el Ecuador. Ezequiel, ¿cuáles son las cifras de Argentina? Hola, muy buenas tardes, Andrea, un placer saludarte. En este momento oficialmente hay 128 casos detectados de coronavirus y 3 fallecidos. Hay que recordar, la última persona que murió fue una persona de 64 años, pero que ya tenía antecedentes de salud, o sea, estamos hablando de que sufría de hipertensión y de diabetes. En este momento, a partir de las 0 horas de hoy, 20 de marzo, se ha decretado un decreto de necesidad de urgencia donde se establece una cuarentena, te diría, Andrea, casi total en toda la República Argentina. Y Luis Laya desde Caracas, Venezuela. Luis, ¿cómo es la situación en Caracas, en Venezuela? ¿Cuáles son esos números en el país? Hola, buenas tardes. Saludos a todos quienes hasta ahora están conectados a NTN 24. Pues hasta ahora la cifra se ha mantenido en 42 casos. Estos con la última actualización el día de ayer. Se espera el día de hoy que haya una nueva cifra. Todos los días han ido actualizando las cifras. Hasta el momento, gracias a Dios, en Venezuela no se ha reportado ningún fallecido, ni de forma oficial ni de forma extraoficial. Hoy se habla en una nota periodística publicada por el Nacional Web, se habla de que estarían confirmando 19 casos más. Sin embargo, la confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas no ha sido publicada todavía. Se espera ahora en horas de la tarde, empezando la noche, se pueda conocer una nueva cifra. La situación es que está en total cuarentena Venezuela. Ha sido tomada toda la ciudad, al menos la ciudad capital. Yo he sido un recorrido justo antes de este contacto, y ha sido totalmente tomada la ciudad capital por cuerpos de seguridad. Están intentando evitar que las personas salgan, solamente lo hagan para cosas absolutamente necesarias como ir al automercado, a buscar servicios de salud o a una farmacia. Ahora, Fabricio, ¿cómo lucen sus ciudades? Porque eso es lo que en un momento como estos, cuando se toman medidas en algunos toques de queda en la noche, otros países pues ya como Argentina, toques de queda mucho más largos que también van en las mañanas. ¿Cómo luce la capital, por ejemplo, Fabricio? Bueno, Quito es una ciudad totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Yo le decía a alguien esta mañana que lo que he visto en la capital de la República no lo había visto nunca, ni siquiera en los momentos de paralización o de huelgas. Calles prácticamente desoladas, la gente no sale, muy poca gente, al menos en la parte del centro hacia el norte, donde está el casco comercial, el casco bancario. No hay mucha gente en la calle, muy pocos vehículos. Se procura de alguna forma identificar a aquellos que eventualmente irrespeten la restricción vehicular. Se está manejando justamente aquello que salgan por placas dependiendo del día, y además específicamente para los supermercados, para las tiendas y para las farmacias, eventualmente hospitales. Pero pare de contar, no hay una movilización, digamos, recurrente por parte de los ciudadanos debido a esta restricción. Quito hoy está irreconocible. Lo que vemos en Quito es inédito si comparamos con episodios anteriores, porque esa es la primera vez que el Ecuador y Quito enfrentamos una situación como esta. Fabricio, en todo caso, en algunos países de América Latina, unos alcaldes están por un lado, otros por el otro, el gobierno nacional dicta unas medidas. Es el caso, por ejemplo, de otra ciudad muy importante, la de Guayaquil. ¿Cómo luce Guayaquil? ¿Qué medidas tiene Guayaquil? ¿Iguales a las de Quito? ¿El país está engranado en las mismas medidas? A ver, el estado de excepción es nacional y las medidas son nacionales. El problema es que en Guayaquil no han sido respetadas por parte de un segmento muy importante de la población. Resulta que hay barrios, sobre todo del casco de la parte sur o de la parte periférica de la ciudad de Guayaquil, en donde la gente aparentemente ha tomado estos días como si fuesen vacaciones. Hay actividades casi normales, el comercio está atendiendo, la gente va a los parques a conversar, a jugar, etcétera. La policía ha tenido que intervenir para justamente exigir que estas personas puedan retornar a sus hogares
y procedan a cumplir con el aislamiento domiciliario, pero la medida es nacional. Ahora, frente a esta coyuntura de Guayaquil y de la provincia del Guayas, lo que ha hecho el gobierno es anticipar el inicio del toque de queda. En el país comienza a las 9 de la noche, en el caso de Guayaquil desde anteayer en realidad, ha comenzado a las 4 de la tarde. Y un dato adicional, a partir de mañana, en el resto del país, el toque de queda va a comenzar a las 7 de la noche, ya no a las 9. En el caso de Guayas se mantiene a partir de las 4 de la tarde. Fabricio, aeropuertos cerrados también, ¿no entra, no sale nadie? Así es, los aeropuertos están cerrados para los vuelos internacionales de pasajeros. No hay vuelos domésticos, tampoco el transporte interprovincial en las carreteras. Solamente hay acceso para los vuelos de carga y para los vuelos que lleguen vacíos y que deban aterrizar. En el caso de Quito, por ejemplo, para recoger pasajeros. Entiendo que está volando en este momento una aeronave desde Ámsterdam hasta Quito y que tiene que aterrizar también en Guayaquil. Y hay expectativas porque queremos saber si en Guayaquil se va a respetar esta disposición de que puedan ingresar los aviones vacíos o va a ocurrir esta polémica que pasó hace 2 días justamente allá. Claro, que se vio pues a nivel mundial que había un video donde carros del municipio de Guayaquil se ponían en la pista y no permitieron que ingresara un avión que iba a retirar pasajeros. Ezequiel, ¿cómo se ve Buenos Aires? ¿Cómo está el país en temas de medidas también? ¿Son nacionales o son específicamente de cada ciudad? ¿Cómo se ve la capital hoy? Andrea, las medidas son nacionales. De todos modos, hay que destacar algo. Yo en este momento estoy en mi domicilio, vivo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Si bien está decretado este decreto, valga la redundancia, de necesidad de urgencia de no salir de las casas, de todos modos se ve cierto movimiento porque hay que entender que la disposición todavía mantiene ciertos grises. A ver, se puede circular libremente aquellas personas que pertenecen al rubro de salud, al rubro de higiene y al rubro de los alimentos. Todo el resto de las personas, salvo los periodistas, que también podríamos estar circulando, no pueden hacerlo. De todos modos, se permite la salida al ciudadano a hacer las compras, incluso hasta se puede llegar a pasear el perro y demás. O sea, todavía hay ciertos grises que no están del todo establecidos. De todos modos, la ciudad de Buenos Aires, como te comentaba Andrea, te puedo decir que en este momento está casi desierta. Es una situación totalmente inusual. Los transportes públicos están funcionando solamente para aquellos que pertenecen a esos rubros que mencionaba antes: higiene, salud y alimentación. Se deben mantener las distancias mínimas preestablecidas para evitar este contagio. Y es importante que en este decreto se estableció a través de los artículos 205 y 239 de la ley 23.077, severas sanciones para aquellas personas que no cumplieran con esta cuarentena. Hay que recordar que las fuerzas de seguridad van a estar controlando, y de hecho a partir de hoy a las 0 horas están controlando cualquier persona que circule por las calles. Hasta incluso se puede acercar una persona de seguridad y confirmar si aquel ciudadano está circulando por la calle y va a hacer las compras. Bueno, confirmar que realmente haga las compras y acompañarlo hasta el establecimiento, hasta el supermercado. Y también se va a estar restringiendo mucho el tema de los autos, el traslado de los autos. O sea, las fuerzas de seguridad pueden estar parando los automóviles y preguntarles a dónde se dirigen. Luis, en el caso de Venezuela, que se puso la cuarentena al país, empezó por partes y ahora al país, la gente sí la cumple, porque lo que hemos visto es que toca que los gobiernos dicten una medida, porque el invitar a que se queden en casa y el concientizar que hay que quedarse en casa a veces pues o no es suficiente. Ya lo escuchábamos en el caso de Fabricio, nos mostraba el tema de Guayaquil y de otras ciudades que también está pasando en otras partes de América Latina. La gente sí cumple, Luis, el venezolano está cumpliendo. Bueno, esta medida fue tomada parcialmente el día domingo, se empezó a aplicar el día lunes en 7 estados de Venezuela y al menos en la capital, en la ciudad de Caracas, pues no se cumplió cerca de un 60% la medida. Se fue radicalizando el día martes cuando ya se tomó a nivel nacional y se restringieron aún más los pasos en las calles. Hoy podemos hablar de que sí se está cumpliendo la medida en buena parte de los ciudadanos, cerca del 90% de los ciudadanos. De hecho, las ciudades se ven bastante solas. Yo he podido conversar con colegas de las regiones de Venezuela,
nos dicen que están bastante solas las ciudades y acá en Caracas se ve muy poco flujo, tanto de personas como de vehículos. Todo está cerrado, lo único que abren son automercados, clínicas y farmacias, algunas panaderías que han sido autorizadas por vender productos de primera necesidad. De resto, todo está cerrado y los controles policiales en las calles están cada vez más duros. Por ende, están básicamente obligando a la gente a que se quede en sus casas. Por esto es que se ha cumplido la medida. Vamos a una pausa, si les parece. Estamos con Fabricio Vela desde Quito, Ecuador, con Ezequiel Alipe desde Buenos Aires, Argentina, con Luis Laya desde Caracas. Son periodistas haciendo su trabajo desde casa, otros los vemos también en la calle reportando y nos están contando cuál es la situación de su país en estos momentos con la pandemia del COVID-19. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. Hemos hecho un recorrido importante por varios países, sobre todo de América. Estuvimos con Celia en Nueva York, Paola en Miami, Jorge en Ciudad de México. Estamos ahora con Fabricio desde Quito, Ezequiel en Buenos Aires y Luis en Caracas, para conocer sin duda de primera mano cómo están sus ciudades, sus países, cuál es el número, qué es lo que más está afectando, qué medidas se han tomado, si la gente está respetando esa medida o no las está respetando. Y Fabricio, que hay una cosa importante, ¿qué dice la gente en la calle con la que tú has podido conversar, pues como reportero también en la calle, desde tu radio? Porque el miedo es la peor pandemia y sin duda aquí hay también mucho de un pánico colectivo, con razón también. Pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen los ecuatorianos en la calle? Bueno, para los ecuatorianos ha sido muy difícil adaptarse a esta condición, ¿no? Una suerte de confinamiento, quienes respetan el aislamiento domiciliario. Yo, por ejemplo, me permito citar el caso de mi hija, que me decía y me ha dicho a lo largo de estos días que está aburrida, que no sabe qué hacer, tratando justamente de pensar, de meditar qué otras cosas puede hacer, y eso le pasa a mucha gente. Veíamos, por ejemplo, imágenes de adultos mayores, personas de la tercera edad, que han comenzado a salir porque dicen, ya no soporto estar en la casa. Para los ecuatorianos ha sido realmente complejo adaptarse a este aislamiento domiciliario. La gente por lo menos trata de ir a la tienda y regresar para caminar o sacar a la mascota justamente al parque o a la esquina, para que puedan justamente mantener de alguna forma su ritmo de vida. Evidentemente para el Ecuador, para la gente es algo muy nuevo, por un lado, pero por otro lado hay otras preocupaciones. Hoy, por ejemplo, una noticia que se ha hecho muy viral es la denuncia recurrente de médicos de los hospitales públicos que aseguran que no cuentan con insumos en esas casas de salud, como mascarillas, como guantes de látex o como gel antiséptico para garantizar la asepsia dentro de su trabajo. Ha habido pronunciamientos del vicepresidente de la República y de la ministra de Salud en ese sentido, disponiendo que quienes están más abajo de la cadena administrativa del sector salud puedan garantizar que los médicos puedan contar con este material. Pero evidentemente esto ha marcado hoy una nueva preocupación que se menciona mucho por parte de la gente que está expectante de la evolución de esta emergencia sanitaria. Cada uno, Ezequiel, sin duda, o cada ciudadano del mundo con una preocupación. Ya lo pone Fabricio sobre la mesa. Quizás el más obvio, el de nuestras familias en casa. Si tenemos, imagínense, chiquitos, muy chiquitos, tratando de hacer actividades, lo que llamamos el homeschooling, tratándoles de ayudar para que no se queden en sus clases. Hay clases que pues están llevando online. Eso es difícil también para todos los papás que tratamos de trabajar, ser periodistas, ayudarles en casa. Esto es muy complejo para todos. Pero ¿qué dice una persona de Buenos Aires respecto a eso? ¿Cómo le ha tocado como sociedad a los argentinos vivir esto, Ezequiel? A ver, Andrea, la situación obviamente descoloca a cualquiera, es una situación inédita en el mundo y sí se está tomando mucha conciencia, más a partir de ayer, a partir de hoy, porque ayer la realidad es que se veía mucha gente circulando por las calles y mucha gente que quizás no tenía necesidad de salir, de todos modos salía, incluso las plazas, los parques, estaban muchas veces llenos de personas. Hoy el panorama es totalmente distinto, más a partir del decreto de necesidad de urgencia dictado ayer por Aníbal Alberto Fernández y encaminado con todo el gobierno nacional, y fundamentalmente se está tomando otro tipo de conciencia, pero principalmente porque se ven los espejos de afuera, de Italia, de España y de otros tantos países en donde realmente la situación es gravísima.
hay otra situación importante porque tiene un contexto, Luis, en el tema de Venezuela, sin duda, con un gobierno interino, con un gobierno catalogado por muchos países de la región y del mundo como dictatorial, que es Nicolás Maduro quien ha tomado esas medidas en Venezuela. Sin embargo, pues a lo largo de todos estos años hemos sabido de la deficiente o el deficiente sistema de salud que ha venido a menos en Venezuela. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Qué está haciendo el gobierno en una pandemia? Bueno, Andrea, mira, entre las medidas que se han tomado fue iniciar esta cuarentena desde un momento cuando apenas se registraba el primer caso en Venezuela, una medida que para muchos fue quizás un poco extremista, pero que los propios médicos y expertos en esta área de infectología pues señalaban que ha sido una medida que se ha tomado en muchos países para tratar de frenar el contagio, y en este caso se tomó acá desde muy temprano, pues nosotros presumimos que precisamente por la situación de salud que vive el país. Hoy justamente la Federación Médica Venezolana señalaba que en la última revisión que han hecho, presentada que fue realizada este día jueves, hoy presentaban los resultados y señalaban que cerca del 20% de los hospitales en Venezuela, entre hospitales, ambulatorios, los denominados CDIs de la Misión Barrio Adentro, que en algún momento funcionó en muchas zonas de Venezuela, entre todos estos centros de salud que suman 301 hospitales y más de 7.000 ambulatorios entre CDI, ambulatorios y sitios de salud de los municipios, que son conocidos en muchos casos como sanatorios, al menos el 20% es el que cuenta con alguna dotación de mascarillas, medicamentos y preparación para poder aislar a un paciente. El restante lo tiene en duda. Incluso señalan que los problemas de agua han sido gravísimos. Por ejemplo, menos del 15% de los hospitales recibe agua y lo reciben entre 1 y 2 veces a la semana. O sea, tampoco es que hay muchísima higiene en estos lugares por la falta del suministro de agua. Hacemos la última pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Quiero agradecerle a Fabricio Vela, director del noticiero de Primera Hora desde Quito, a Ezequiel Alipen de Buenos Aires, otro periodista, a Luis Laya, nuestro periodista, el de NTN 24 desde Caracas, Venezuela, por compartirnos su trabajo en medio de esta pandemia y abrirnos las puertas de su casa también y de su país para saber cuál es la situación en cada uno de ellos. Mil gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos el lunes con otros temas de debate. A quedarse en casa, todos los que nos escuchan, esto es importante, a quedarse en su casa.